Recibimos en Hora Política a Roy López Molina, ex concejal y dirigente del PRO. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Sergio. Hace tiempo que no haces declaraciones, es como si te hubieras sido de la política. Estoy en un lugar más reflexivo, no tan activo. Creo que cuando uno pasa tanto tiempo, 12 años ininterrumpidos, en el Consejo Municipal, en la legislatura, teniendo una exposición pública alta, 2 debates públicos, y ese mandato se termina, creo que también uno tiene que dejar lugar a otros para las declaraciones y aportar desde una reflexión no tan del día a día. Lo que sí abandoné es la diaria, porque hoy yo no tengo una responsabilidad pública. Sí trato de hacer valer mi opinión o escuchar o comunicarla cuando siento que hay temas estructurales que requieren ya una manifestación pública. Dentro de esas manifestaciones públicas, recuerdo que existieron 2 que generaron mucho ruido, mucha polémica, fundamentalmente para dentro de tu sector. Digo, cuando coincidiste con el canje de deuda de la provincia, que hizo Perotti con el gobierno nacional, con el tema de bonos y todo lo demás, y tu defensa al ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín. ¿Esto te generó más problemas de lo que vos imaginabas? ¿Te llevó a reflexionar que en la política no siempre hay que ser políticamente correcto? Yo sostengo todas y cada una de las cosas que dije en esas 2 oportunidades y tantas otras. Creo que uno de los principales problemas que la política ha generado en Santa Fe es importar una grieta que no nos pertenece. En Santa Fe tenemos muchos problemas, pero eso de forzar una mirada sobre lo público entre kirchnerismo y antikirchnerismo, macrismo y antimacrismo, peronismo y antiperonismo, eso no tiene nada que ver con la realidad santafesina. Y mi crítica hacia el PRO en esos casos es que no tuvieron la capacidad o no fueron respetuosos de una identidad que hemos generado durante mucho tiempo, que es tratar de tener una mirada posideológica y no afrontar con ese matiz las discusiones públicas. Entonces yo creo que tanto en el canje de deuda, que quedó demostrado después porque lo ratificó la Corte Suprema, que era dentro del marco de lo posible lo que la provincia podía hacer, y ni hablar en la política de seguridad desarrollada en los primeros tiempos de la gestión Perotti a través del ministro Saín, el PRO tuvo una responsabilidad grande en la construcción de un relato que terminaba blanqueando las responsabilidades o haciendo olvidar las responsabilidades de todos aquellos que habían gobernado la provincia hasta el 10 de diciembre del 2019. Y esa ya no era una mirada de grieta, era una mirada de responsabilidades y de resultados. Y el PRO, insisto, en lugar de tener una mirada independiente, superadora, se metió en la rosca que hoy parece que va a ser el perfil que tenga ese frente más amplio. Y es que yo rechazo. Yo no me peleo con el frente de frentes porque creo que es un hecho. Sí discuto que sea un frente de frentes y sí discuto que el perfil sea antiperonista. Roy, está todo muy agrietado, porque también a nivel nacional, el otro día lo decíamos aquí, ¿qué hubiera hecho Juntos por el Cambio si era gobierno en el canje de deuda con los bancos? Seguramente lo mismo, porque al final la coyuntura te lleva a hacer esto, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que esto persiste? Recién hablábamos con Daniel Herbeta respecto a que hay en la justicia, hay una mirada de la política no se pone de acuerdo en las cosas esenciales. Y esto nos lleva a que, por ejemplo, en un momento dado la gente pueda decir, la gente se muere mientras los demás hacen política, lo cual es una absoluta locura. ¿Cuál es tu mirada respecto a esto? Yo soy absolutamente crítico de la lectura mayoritaria o más difundida o masiva que se hace de las causas de la inseguridad, de la narcocriminalidad o la impunidad que sufre Santa Fe. Y lo he dicho también siempre, y lo manifesté cuando dije, no fue una amenaza a Messi,
sino es solamente un eslabón más de una campaña publicitaria de las bandas narcocriminales de Rosario. Decir que fue una amenaza a Messi es hacerle el juego a la delincuencia. Por eso yo siempre trato de aportar desde mi lugar una mirada alejada de la Matrix, porque en Santa Fe hay discursos mayoritarios, profundamente corporativos, de la política, de la justicia, de los medios, de cierto sector del empresariado y de tantas otras instituciones intermedias, que validan que lo que nos pasa en Santa Fe es una cuestión de superficie, es una cuestión que se resuelve enviando fuerzas federales. ¿Defiendo la llegada de las fuerzas federales? Sí, porque tiene el efecto de un antitérmico. Tenés fiebre, te tomás un antitérmico, la fiebre baja. Ahora, las causas productoras reales del delito y la violencia, que es un entramado mafioso, no gestado en los últimos meses, sino sobre el que se apoya Santa Fe ya hace mucho tiempo, siguen indemnes. Y todo aquel que se ha animado en algún momento de acercarse a ese statu quo, ha recibido respuestas muy duras y muy contundentes por parte de esa corporación. Con lo cual, digo, de todas las causas que aparecen, yo siempre propongo empezar por la que en el mediano plazo puede tener resultados, que es, no puede haber seguridad y no le podemos pedir a la justicia que nos dé seguridad si la herramienta con la que cuenta el Estado hoy, que es la Policía de Santa Fe, está quebrada en su base, está corrompida, está desprofesionalizada y no tiene ninguna expectativa de futuro. El caso Esperanto, que fue un caso, te diría, hasta emblemático en tu actuación política, que inclusive te diría que en aquel momento hasta actuaste casi en soledad. ¿Está concatenado con esta realidad que vos hoy ves? ¿Visualizabas en aquel entonces esta cronología de lo que estamos viviendo hoy? Es muy cierto lo que decís, Sergio, y de hecho, que me hagas esta pregunta significa que el caso Esperanto sigue teniendo vigencia, a más de una década de lo ocurrido. Y sigue teniendo vigencia por dos motivos, a mi entender. El primero es que fue de las primeras exposiciones públicas de un fenómeno que estaba ocurriendo en Rosario de manera subterránea y que el vecino de a pie o la política en general desconocía. Era una olla a presión que iba tomando fuerza y que por momentos estallaba. Estalló con Esperanto porque era demasiado impune que un narco venga a invertir millones de dólares en el centro de la ciudad y todas las herramientas de control del Estado habían sido dejadas de lado, como así estalló con el asesinato del pájaro Cantero un año después. Ahora, no solamente por ser de los primeros hechos públicos que Rosario se sorprende y decía, ¿qué está pasando en mi ciudad? Éramos la ciudad del Congreso de la Lengua Española y ahora somos esto, sino que la matriz sobre la cual se apoyó Esperanto sigue vigente. Porque el delito violento, que se expresa en un barrio como una balacera o como un asesinato, pero que tiene su correlato en el centro de la ciudad, tal vez con menos fatalidad como pueden ser las mecheras en el microcentro, tiene otra cara, que es el delito económico, que es el delito que Esperanto contaba. Era el intento de lavado del narcotráfico a través de una fachada como un boliche bailable. Y eso está intacto en la ciudad de Rosario. Entonces digo, yo miro los otros espacios políticos, pero hago una crítica hacia el PRO. Reclamamos fuerzas federales, pero es el PRO el que nunca ha decidido votar 3 leyes de reforma policial que están hace 3 años en la legislatura. Reclamamos, y es un tema de debate público, el fortalecimiento de la justicia federal, pero es el PRO el que se ha mantenido en silencio frente al recambio de autoridades del Ministerio Público de la acusación. Entonces digo, en un contexto de doble vara, esa visión de la grieta no es solamente una cuestión de ignorancia política, es también una toma de posición política respecto a lo que puede llegar a venir en Santa Fe. Y personalmente trato de desmarcarme porque no creo que sea el camino. ¿Cómo te encontrás parado frente a la interna nacional del PRO? Donde, bueno, están lanzados Rodríguez Larreta, Bullrich, eventualmente Vidal, y no se sabe Mauricio Macri. Algo preliminar, Ricardo. Creo que el gran problema
donde radica la gran oportunidad de Juntos por el Cambio, también radica su principal debilidad. El fracaso estrepitoso del gobierno de Alberto Fernández le hace sentir a Juntos por el Cambio y aliados que el partido está ganado, que falta simplemente poner el nombre de quién va a ser el número 9 de ese partido que ya está ganado. Y le hace desarrollar frente a una crisis muy dura y a argentinos que la está pasando mal, una interna a cielo abierto, de las cuales el PRO siempre fue muy cuidadoso de debatir puertas para adentro. Entonces digo, la gran posibilidad que tiene, no creo que producto de sus méritos, y lo digo también de manera crítica, sino producto del fracaso del gobierno nacional, lo hace estar todo el tiempo bailando al borde del abismo. Un error de Juntos por el Cambio o un acierto demasiado pertinente del gobierno nacional o de algún outsider, y Juntos por el Cambio lo deja fuera de la discusión. Entonces digo, esa es la crítica. Ahora, frente a todas esas opciones, yo siento que la historia tiene que ir para adelante. Y en ese camino, Horacio Rodríguez Larreta, entiendo que representa un conjunto de cualidades que es lo que necesita la Argentina pensando en la salida de la decadencia. Equipos, capacidad de gestión, visión política, diálogo, amplitud, paciencia. Esta idea de que en la Argentina falta coraje. Y es un discurso muy fuerte a nivel nacional y expresado de una manera bastante berreta por algunos dirigentes locales, que en la Argentina falta valentía y coraje. Entonces ahora son todos fanáticos de Nayib Bukele en El Salvador. Creo que la verdad que a la Argentina lo que le ha sobrado es coraje. Las decisiones catastróficas que se han tomado en los años desde la recuperación de la democracia hasta acá han sido producto de la temeridad de los dirigentes políticos, no de la falta de coraje. Con lo cual me parece que más que coraje, lo que falta es razonabilidad, ese equilibrio, que es lo que expresa, a mi entender, Horacio Rodríguez Larreta. Y creo que es del pensamiento silencioso de la mayoría. Los extremos siempre son muy rabiosos. El tema que por fuera de los extremos hay que convencer en el sentido de las ideas a un montón de argentinos que no forman parte de esos extremos, que la están pasando mal y que miran a la política sin sentirse seducidos por nadie. Y es ahí el germen de los totalitarismos, es ahí el germen, vamos un poco menos, de los autoritarismos que son tan malos por izquierda como por derecha. Tal cual. Roy, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en Hora Política con Daniel Herbeta.